Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque aquí contamos las historias que nadie más se atreve a contar. Quédate hasta el final de este video para conocer los detalles más ocultos de los últimos días de Gene Jackman, un hombre que brilló en Hollywood y que murió rodeado de silencio, misterio y tragedia. Los últimos días de Gene Jackman, soledad, muerte y un hallazgo escalofriante. Gene Jackman fue uno de los actores más influyentes y respetados del cine estadounidense. Nacido el 30 de enero de 1930, vivió una vida intensa, llena de luces, cámaras y aplausos. Protagonizó películas icónicas como The French Connection, Unforgiven y Enemy of the State. Pero tras décadas de fama, decidió alejarse del ojo público en 2004. Desde entonces, vivió una existencia cada vez más solitaria en su casa de Santa Fe, Nuevo México, acompañado solo por su esposa Betsy y su fiel perro, un Golden Retriever llamado Duque. Durante años, los vecinos apenas lo veían. Su vida se volvió una rutina silenciosa, largos paseos matutinos, lecturas en su estudio y pequeñas caminatas por el jardín. Algunos decían que hablaba poco y que la sombra de la vejez comenzaba a opacar su energía. Fue a mediados de abril de 2025 cuando la tragedia comenzó a tejerse sin que nadie lo notara. Los rumores sobre su estado de salud crecieron. Se decía que había sido visto encorvado, con la mirada perdida y con dificultades para caminar. Pero lo más inquietante no era su físico, sino el aire de tristeza profunda que lo rodeaba. Su esposa Betsy, con quien llevaba más de 3 décadas de matrimonio, también había desaparecido de la vista pública. Nadie sabía que ella había sido diagnosticada con un cuadro severo de demencia un año antes, lo que transformó por completo la dinámica del hogar. Gene, a sus 95 años, intentaba cuidar de ella con la poca fuerza que le quedaba. Su amor era inquebrantable, pero su cuerpo ya no respondía. La situación se volvió insostenible. Según registros médicos posteriores, Betsy había dejado de comer correctamente y sufría constantes episodios de angustia. Gene no pidió ayuda. Nunca lo hizo. Confiaba en que él podía manejarlo todo, como los héroes solitarios que solía interpretar en sus películas. Pero la realidad era muy distinta. La policía recibió la llamada un martes por la mañana. Fue una vecina preocupada la que alertó que no veía movimiento en la casa desde hacía varios días. Las persianas estaban cerradas, el buzón desbordaba de correspondencia y el coche seguía en el mismo lugar. Cuando los oficiales ingresaron a la propiedad, encontraron una escena que jamás olvidarían. El cuerpo sin vida de Gene Jackman yacía en el sillón del salón principal. A su lado, sobre una manta, estaba el cuerpo de su esposa Betsy. En el suelo, cerca de la chimenea, también se encontraba Duque, el perro que jamás se separó de su lado. El forense determinó que Jackman había fallecido por causas naturales. Un fallo cardíaco silencioso terminó con su vida mientras dormía. Pero lo que más conmovió a las autoridades fue descubrir que su esposa había muerto días antes, y él, incapaz de moverla o despedirse, simplemente se sentó a su lado y esperó su propio final. Según los informes, Jackman no tenía acceso inmediato a ayuda médica. Su teléfono estaba fuera de servicio y no había familiares cercanos. El aislamiento fue total. Algunos medios especularon que su avanzada edad y la profunda depresión tras la muerte de Betsy lo empujaron a dejarse ir. No comía, no bebía, no llamaba a nadie. Simplemente esperó. Su perro Duque, viejo también, murió por inanición a los pocos días, negándose a abandonar a sus dueños. La escena fue catalogada por la policía como una tragedia doméstica con tintes de abandono involuntario. No hubo señales de violencia ni indicios de suicidio. Solo una dolorosa muestra de cuánto puede pesar la soledad en los últimos días de una leyenda del cine. Tras la autopsia, los tres fueron enterrados juntos en un pequeño cementerio local, según los deseos escritos por Jackman en una carta que se encontró sobre su escritorio. En ella, hablaba con calma sobre la muerte, sobre el amor que sentía por su esposa y su perro, y sobre cómo ya no temía al final.
En sus propias palabras: he vivido 1000 vidas a través del cine, pero solo una valió realmente la pena, la que compartí con ella y con Duque. Si ya no están, no me queda nada más que esperar el silencio. Esta carta fue publicada por sus abogados días después del entierro y rápidamente se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de homenajes, mensajes de admiración y tristeza. Actores, directores y fanáticos recordaron su talento, pero también reflexionaron sobre lo que significa envejecer lejos del bullicio de Hollywood. Jack Mann fue un símbolo de fuerza en la pantalla, pero en su vida real fue, como muchos, víctima del paso del tiempo, del olvido y de la fragilidad humana. La casa donde ocurrió todo fue vendida por una fundación benéfica que recibió sus bienes. En el lugar, se plantaron 3 árboles en memoria de Gene, Betsy y Duque. Un gesto silencioso que simboliza el amor y la compañía que nunca se rompió, ni siquiera con la muerte. Esta historia, por más dura que parezca, nos deja una lección clara: la fama no garantiza compañía, y los héroes también mueren en silencio. Así termina la historia de Gene Jack Mann, un gigante del cine que vivió sus últimos días en la más profunda intimidad. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte y compartir el video para que más personas conozcan lo que realmente ocurrió. Te espero en el próximo video.